primer lugar, gracias por estar aquí. Es un placer para mí pues, presentar a dos amigos y compañeros del dolor, como son Aurora de la Iglesia y Enrique Freire. Aurora es la coordinadora de la unidad de dolor del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y es además presidenta de la Sociedad Gallega de Dolor. Enrique es un miembro activo de nuestra sociedad. Trabajó en dolor en la pública hasta hace unos meses y ahora tiene una clínica privada en La Coruña de dolor e intervencionismo, ¿no? Bueno, juntos hemos aprendido mucho, hemos trabajado mucho y nos hemos divertido mucho. Entonces, bueno, pues les doy la palabra para que hablen de un problema tan prevalente como es el dolor lumbar y el síndrome de espalda fallida. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, yo también quiero agradecer a la Academia que nos haya invitado. A Bene Ourense, es todo un placer venir aquí y bueno, el tema que vamos a tratar es el del... bueno, y a Luz también por presentarnos, por sus palabras, porque bueno, lo que dice que somos amigos, somos además todos, pues en la sociedad gallega tenemos por España fama de llevarnos todos muy bien y es verdad que aprendemos mucho, trabajamos mucho y también nos divertimos y bueno, y además tenéis aquí la suerte en Ourense de tener un referente en dolor que es un referente a nivel de España, por si alguno no lo sabe, que Luz, la unidad que lleva Luz. Bueno, el tema, como decíamos, es el dolor lumbar, que yo creo que es un tema importante porque toca muchísimas especialidades, a muchísimos especialistas, pues desde traumatólogos, neurocirujanos, reumatólogos, rehabilitadores, urgencias, médicos de familia a los que más, de atención primaria y bueno, pues en medicina interna, yo creo que en todas las especialidades en algún momento hay algún dolor lumbar por alguna causa. Yo voy a dar una perspectiva del dolor lumbar desde las unidades de dolor. Más que nada porque a veces reuniéndonos con especialistas y con, bueno, pues en alguna reunión lo que nos comentan es que no saben muy bien lo que hacemos, saben que hacemos bloqueos, que hacemos infiltraciones, pero no saben muy bien de qué otras técnicas hacemos o cómo podemos ayudar a los pacientes. Entonces, por eso he querido darle un poquito ese enfoque. Bueno, ya el dolor en general, pues como sabéis es un problema ya de salud pública global, que además, bueno, pues un 20% de la población mundial padece dolor crónico y los pacientes mayores de 65 años hasta un 50%, o sea que estos son datos, bueno, pues ya un poquito preocupantes. Además, el dolor crónico en general va a afectar a la vida laboral, a las actividades sociales, a las actividades familiares, a los pacientes y con esto pues a la sociedad en general. Además, bueno, pues en España padecen dolor unos 8 millones de pacientes, de personas, y esto va a afectar mucho su calidad de vida. Por otra parte, también el dolor afecta a la administración, a los gestores, porque va a ocasionar unos costes directos muy importantes, también costes en el consumo de fármacos, en recursos asistenciales, en pruebas diagnósticas y además pues muchas veces que no se encuentra solución y cada vez son más los pacientes que necesitan atención médica por este motivo. Este es un proyecto que se hizo pues un poco para ver qué cosas preocupaban acerca del dolor crónico y como veis pues hay aquí algunos datos bastante preocupantes. La prevalencia del dolor crónico, como hemos visto, 17%, porcentaje de pacientes que tardaron más de un año en ser diagnosticados, un 39%, tiempo medio en recibir un tratamiento adecuado, 1,6 años y bueno, lo que creo que es de todo esto, entre otras cosas muy importante, es que un porcentaje muy alto de médicos tenían o querían recibir más formación adicional sobre el manejo del dolor crónico. Entonces yo creo que esto es muy importante, un 85%.
En cuanto ya del dolor lumbar, nos centramos un poco con algunos datos. La prevalencia del dolor lumbar entre un 50 y un 80%, un 13% de los pacientes tienen un dolor que ya es bastante importante, que ya afecta a su vida de todos los días, un 40% necesita consultar al médico, de ellos un 4x3 acuden a urgencias por este motivo, un 15% tienen que guardar cama y un 22% les incapacita por las actividades laborales habituales, es decir, que tienen bajas. Esto va a generar, pues también es otro gasto, un gasto en incapacidades y en bajas. Genera 2 millones de consultas al año en medicina primaria. A lo mejor estos datos ya están un poquito atrasados porque son de hace tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, es una de las primeras causas de baja laboral en España y en todo el mundo occidental y sigue siendo un motivo muy frecuente de incapacidad y de dolor crónico. En cuanto a la etiología, bueno, pues el dolor crónico es frecuentemente, su etiología es inespecífica y suele ser multifactorial. Un 85%, pues eso, no tiene una causa específica, un 10% la causa es mecánico-degenerativa y en un 5% sí tendrán una causa específica que requiera un tratamiento específico y muchas veces inmediato, pues una fractura, una causa traumática, inflamatoria, metabólica, tumoral, infecciosa, etcétera. El dolor lumbar crónico va a provenir en un 40% del disco intervertebral, entre un 15 y un 45% de las articulaciones facetarias, un 15% de la articulación sacroiliaca, que bueno, quizás esta sea pues la más olvidada. Muchas veces pues nuestros pacientes vienen con un dolor lumbar bajo y la verdad que se nos olvida que también la articulación sacroiliaca puede ser causa de ese dolor. Y en un 30% de los casos pues no vamos a encontrar la causa específica de por qué el paciente tiene ese dolor. Y bueno, os voy a dar aquí un poquito la chapa con la anatomía, pero simplemente es para luego enlazarla con la clínica, o sea que va a ser un poquito a grandes rasgos. No me voy a meter mucho en profundidad, pero bueno, saber que el raquis tiene una inervación metamérica y cada segmento va a aportar un par de nervios. Esos nervios, cuando salen por los agujeros de conjunción, se van a dividir en 3 ramos: el nervio sinovertebral del Luska, el ramo anterior y el ramo posterior. Y por estas 3 vías son por las que llega la información del dolor. El nervio sinovertebral del Luska tiene 2 componentes, uno somático y otro simpático, y inerva fundamentalmente los cuerpos vertebrales, el ligamento vertebral común posterior, el anillo del disco, la dura madre anterior, y luego forma una red neural alrededor en el canal vertebral, y siendo una inervación multisegmentaria de 2 a 4 niveles, y es el responsable del dolor discogénico. El ramo posterior, a la salida del foramen va a dividirse también en 3 ramas. Una rama medial, que es la que inerva las articulaciones interapofisarias posteriores, que todos conocemos y que son las que van a producir el síndrome facetario, el dolor facetario. Luego esta rama es sensitiva, luego una rama media que es motora, que va a la saponeurosis y músculos, y una rama lateral que es cutánea sensitiva. Y bueno, pues como decía, es el responsable del dolor facetario. Y por último, el ramo anterior del nervio raquídeo, que es un ramo grueso que forma el plexo lumbrosacro, y sus ramas se dirigen al suelo de la pelvis y a la extremidad inferior. Es una inervación metamérica y es un nervio que es sensitivo y motor, y será el responsable del dolor radicular. Entonces, y por último, que siempre nos olvidamos, las articulaciones sacroiliacas, que bueno, pues tienen una formación compleja con un montón de ligamentos, y luego una inervación que también es muy complicada y que además, bueno, pues es un tema controvertido porque no todos los autores se ponen de acuerdo de dónde vienen las ramas. Entonces, bueno, pues ya no os las voy a contar porque es un poquito complicado. Y todo esto es para enlazarlo con la clínica. A veces nos encontramos pues, con un paciente que tiene una protusión discal, es decir, una lesión antes de que se produzca una hernia que irrite la raíz, y el dolor que nos va a decir que tiene es que es un dolor profundo, es un dolor asociado a pequeños movimientos del raquis, no irradia, no existe alteración neurológica, aunque sí lo puede referir un poco a las caderas y a las nalgas, y sería el dolor discogénico.
Por otra parte, bueno, pues cuando hay una afectación del ramo posterior vamos a tener un dolor facetario, que es un dolor medio, medial o lateral, puede ir hacia un lado, hacia el otro lado, referirlo en el medio, con clínica sensitiva, contractura muscular. Puede irradiar, pero es una irradiación más proximal, también va hacia las caderas, hacia las nalgas, hacia las ingles, pero nunca baja más allá de las rodillas, un poquito más, pero nunca va a llegar al pie. Y no tiene clínica neurológica. Y por último el ramo anterior, que va a dar lugar al dolor radicular, es un dolor difuso lumbar que sí va a irradiar por la extremidad, va a seguir los dermatomas que vimos antes, aumenta con la flexión, da contractura muscular, y lo que tiene de diferente es que sí que va a haber una afectación sensitiva y motora que puede ser de tipo irritativo o tipo deficitario, puede tener parestesias o puede tener zonas de hipoestesia, etcétera. Y bueno, pues a veces este dolor radicular se combina con dolor del ramo posterior y hacen una combinación que dará lugar pues, al dolor de la estenosis de canal, por ejemplo. Y por último el dolor sacroiliaco. El dolor sacroiliaco suele estar localizado a nivel de la articulación, irradia también, pero no por toda la pierna, sino trayecto posterior hasta la rodilla también más o menos. Es un dolor que va a empeorar con la actividad física. Cuando el paciente, por ejemplo, nos dice que cambia de postura, también tiene dolor, por ejemplo, de estar sentado a levantarse, con movimientos bruscos inesperados. Otras veces nos dicen que cuando caminan por el suelo con una superficie irregular, pues también aparece el dolor, y también a veces pues, al estar encima de la articulación en decúbito dorsal. El dolor basal es persistente, con algunos episodios de exacerbación, y suele ser un dolor quemante, opresivo, como si le diesen una puñalada, es como lo que nos lo refieren. El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico, como siempre, pues va a ser por la historia clínica, por el examen físico, y luego tenemos las pruebas de imagen, pero no siempre lo que aparece en las pruebas de imagen se corresponde con la clínica que tiene el paciente o con el diagnóstico que podamos hacer. Y otras veces pues, aparecen alteraciones que el paciente no tiene dolor, por eso pues, no siempre son fiables. Pero bueno, pues por ejemplo en el síndrome facetario, en el dolor sacroiliaco, a veces haciendo una infiltración con anestésico local de la articulación sacroiliaca o de la articulación facetaria, pues conseguimos aliviar el dolor, y es un dato más a favor de que el dolor tenga esa etiología, esa procedencia. Nosotros, como me imagino que casi todos los hospitales, tenemos un protocolo de remisión de pacientes a la unidad de dolor, que bueno, pues se puede ver un poco a veces como un trabajo extra para todos los especialistas, el tenerlos que mandar haciendo un protocolo, pero bueno, lo que pretendíamos con ello sobre todo es optimizar los recursos, porque no todos los pacientes tienen que ir a una unidad con dolor lumbar, tienen que ir a una unidad de dolor, y además, bueno, porque así pues lleguen los que realmente se puedan beneficiar de nuestras técnicas, y además pues definir un poquito los criterios por los cuales vamos a mandarlos. ¿Cuándo los mandaremos? Bueno, pues cuando hayamos llegado a un diagnóstico causal, que bueno, a veces no se llega y también el paciente pues está mal y tiene que acudir, o sea que no es una cosa que tenga que ser así solamente. Cuando todos los tratamientos previos que hemos administrado, que le hemos hecho de rehabilitación, etcétera, pues no hayan sido efectivos, o cuando el paciente bueno, pues tenga una patología que además pues no es quirúrgica, o el paciente no quiere operarse y es el único recurso que le queda. De todas maneras, pues nunca debemos esperar a que el paciente llegue a la unidad de dolor para empezar el tratamiento. Solamente voy a comentar así un par de guías, porque bueno, todas al final más o menos pues dicen las mismas cosas con algunas diferencias, y entonces bueno, pues solo voy a comentar un poquito lo que nos dice la guía NICE en cuanto al tratamiento del dolor lumbar. Por una parte, los antiinflamatorios, siempre darlos a dosis las más bajas posibles y el menor tiempo posible.
Las pruebas de imagen, pues que no se pidan de rutina, que las pida a lo mejor el especialista, pues el neurocirujano, que si piensa que el paciente pues tiene que operarse, o si bueno, nosotros sospechamos que pueda tener una patología grave, pues en ese caso sí que debemos pedirla. Porque, bueno, pues en principio no va a cambiar nuestra manera de tratar al paciente, el tratamiento no va a cambiar por hacer una prueba de imagen y, bueno, pues por otra parte, a lo mejor encontramos, como decíamos, patología que el paciente ni sabía que la tenía y ni es su causa de dolor, y eso pues muchas veces pues puede crear en el paciente que crearle un estrés pensando en que ahora que se ha visto que tiene esto, pues que ya va a estar incapacitado, que ya se va a quedar pues sin poder caminar, etcétera. Por otra parte, otra de las cosas que propone esta guía es la autogestión, que quiere decir que bueno, pues es necesario explicarle al paciente la patología que tiene, que en general, salvo algunos casos, pues no es una patología grave, y qué cosas tiene que hacer para mejorar en cuanto a ejercicio, en cuanto a rehabilitación, etcétera. En cuanto a los antidepresivos y anticonvulsivantes, pues tampoco darlos siempre de rutina, sino cuando pues, los tratamientos con antiinflamatorios y ejercicio, rehabilitación, etcétera, no van bien, y si hay dolor neuropático, pues es cuando se deben administrar, según esta guía. En cuanto a los opioides, bueno, pues no está muy por la labor de dar opioides, solamente pues a lo mejor en un periodo agudo, durante el menos tiempo posible, y bueno, siempre que se den cuando no hay otra alternativa, porque el paciente tiene dolor y no se consigue que esté mejor de otra manera, bueno, pues intentar que sean también las dosis más bajas posibles y el menor tiempo posible. En cuanto a los bloqueos epidurales, en cuanto a las técnicas, pues los bloqueos epidurales para los pacientes con ciatalgia y la radiofrecuencia, que la vamos a ver después, si el paciente cumple los criterios para que se le haga y si tiene un test positivo. Bueno, y esto ya sería pues un resumen de esta guía. Bueno, tenemos un paciente con dolor lumbar y bueno, pues vamos a excluir que tenga una de estas causas que ya tienen un tratamiento específico y que a veces pues hay que hacerlo de manera rápida, y si no, bueno, pues hay que valorar el dolor del paciente, ver qué posibilidades tiene pues de salir adelante con el tratamiento, de ir bien, de mejorar, porque bueno, pues como sabemos, muchas veces nuestros pacientes pues tienen cuadros depresivos, tienen problemas en el trabajo, tienen bueno, otro tipo de problemas que están influyendo en que no vayan bien. Entonces, por eso, bueno, tenemos que hacer una valoración previa de esto y, bueno, pues hacer el tratamiento en caso, bueno, pues de dolor agudo, aparte de si hay dolor neuropático, el tratamiento para el dolor neuropático, los bloqueos epidurales y bueno, en algunos casos pues a lo mejor necesita una intervención quirúrgica, pero no nos debemos olvidar que hay que explicar, como decíamos, dar información acerca de la patología que tiene el paciente, animarle siempre a la actividad, al ejercicio y bueno, pues hacer algún tipo de terapia, de grupos de ejercicio, de rehabilitación o incluso pues de terapia psicológica, psicosocial si es necesario. En cuanto a los fármacos, pues eso, nos dicen que el paracetamol solo pues que no tiene ningún sentido darlo, los antiinflamatorios, como decíamos, dosis más baja posible, el tiempo menor posible, y opioides débiles, bueno, pues si los antiinflamatorios no van bien o si el paciente no los puede tomar. Esta otra guía pues nos dice prácticamente lo mismo, añade aquí un poquito que de segunda elección se dé el tramadol o la duloxetina, un antidepresivo que usamos para tratar el dolor y bueno, pues en algunos casos necesitaremos también dar opioides. En estos casos pues hay que valorar que sea adecuado, valorar el dolor del paciente y bueno, pues explicarle también el tratamiento que vamos a hacer. Y ya pasamos al tratamiento en sí. Bueno,
como siempre, individualizarlo, o sea, no vale todos los tratamientos para todos los pacientes igual con esta patología. A veces viene un paciente a la consulta y te dices que a mi vecino, que también le dolía la espalda, le hicieron esto. Y bueno, pues lo que hay que ver es que la patología que tiene el paciente, intentar centrarla lo más posible y hacer el tratamiento para ese paciente. Objetivos, bueno, pues lo fundamental en nuestro caso es aliviar el dolor, pero con ese alivio del dolor lo que queremos conseguir es que mejore también su calidad de vida, que mejore el sueño, que vuelva a la actividad y sobre todo, pues si es un paciente joven que está trabajando, pues intentar que vuelva al trabajo. Bueno, esto ya lo hemos repetido varias veces, información muy importante, ejercicio, fisioterapia, rehabilitación, terapia psicológica, porque bueno, pues lo que decía, que algunos pacientes pues vienen creyendo que porque tienen una hernia o tienen una determinada patología, pues que ya van a estar incapacitados, y eso pues en muchas ocasiones, habrá alguna ocasión en que sea así, pero en la mayoría pues no lo es. Y entonces ahora vamos a ver ya el tratamiento farmacológico un poquito por encima, porque seguro que la mayoría pues lo conocéis y ya lo hemos repetido, pero bueno, un poco por encima, y luego pues las técnicas que realizamos en la unidad de dolor. Yo voy a hablar, bueno, pues de estas primeras técnicas y luego Enrique va a hablar de las otras. En cuanto a los fármacos, ya no os lo repito más, los AINES durante poco tiempo y la dosis más baja, opioides, pues a veces en exacerbaciones agudas. Si es en dolor crónico, pues hay que monitorizar al paciente. Lo que tenemos es que a lo mejor tenemos que administrar un opioide, pero también tenemos que intentar pues hacerle las técnicas necesarias para que esté mejor y poder darle pues las dosis más bajitas, o incluso, bueno, pues a veces cuando están bien, lo que hacemos es luego ir suspendiéndolos. En cuanto a los AINES, bueno, pues ya se ha visto que ninguno es superior a otro para el tratamiento del dolor, que hay que hacer una estimación del riesgo cardiovascular y administrarlo, bueno, pues cuando sea necesario y el que mejor le pueda ir al paciente, teniendo en cuenta eso, pues el riesgo cardiovascular. Contando que muchos de nuestros pacientes pues son pacientes mayores, que tienen muchos fármacos y que, bueno, pues tenemos y muchas patologías. En cuanto a los antiepilépticos, la gabapentina, pregabalina, etcétera, bueno, pues se recomiendan en lumbalgia crónica cuando hay componente neuropático y, bueno, pues cuando no ha respondido a todos los tratamientos que le hemos dado. Pero bueno, los estudios que hay, las revisiones, no dicen que sea muy adecuado, pero tampoco dice que son, bueno, la mayoría de los estudios que no llegan a una conclusión sobre este tema. Los corticoides, a pesar de que se utilizan mucho, pues sí que no están indicados para el dolor agudo ni para la lumbalgia crónica. En cuanto a los antidepresivos, también cuando han fracasado el resto de tratamientos y, bueno, o bien en los pacientes que tienen componente neuropático y a veces, bueno, pues en pacientes que tienen cuadros depresivos, etcétera, pues nosotros también aprovechamos el efecto pues para que el paciente esté un poquito mejor. Los relajantes musculares en la lumbalgia aguda, darlos también un tiempo corto y si puede ser que no sean benzodiazepinas, y en la lumbalgia crónica valorar la administración, bueno, pues también intentar no darlos, pero bueno, hay veces que no queda más remedio. Y ya comenzamos con el tratamiento, bueno, pues intervencionista, es mínimamente intervencionista. Todas estas técnicas, bueno, pues muchas se hacen en la consulta y son percutáneas. En la lumbalgia aguda o subaguda, en principio, según algunas recomendaciones, pues no se deberían considerar el tratamiento intervencionista y considerarlo ya en la lumbalgia subaguda o crónica inespecífica en pacientes que no responden al tratamiento invasivo o cuando no, bueno, pues no son pacientes quirúrgicos y tienen ya una patología diagnosticada o que no quieren operarse.
y tener en cuenta además que muchas veces los pacientes tienen, además de lo que tienen, pues de su síndrome facetario, de su hernia, de su intervención quirúrgica previa de la espalda, pues tienen una afectación muscular, una patología muscular, un síndrome miofascial que va a estar también produciéndoles dolor y que a veces pues el tratamiento resulta más fácil si detectamos este dato. En cuanto a la inyección cortical epidural de corticoides, la eficacia está poco clara, la evidencia está todo muy confuso y parece que solo tienen beneficios a corto plazo, pero es verdad que es una de las técnicas que más hacemos en las unidades de dolor, en pacientes pues cuando tienen una radiculopatía, y es uno de los primeros tratamientos, y yo creo que en general pues todos tenemos la impresión de que van bastante bien a pesar de lo que nos dicen los estudios. La indicación pues sería la radiculopatía subaguda y crónica, y cuando el paciente tras 6 semanas de tratamiento no invasivo, de tratamiento farmacológico, pues no mejore, o cuando no desee tratamiento quirúrgico, si es un paciente que en principio estaría indicado hacerle un tratamiento quirúrgico. En algunas guías pues no lo recomiendan en la radiculopatía aguda, en otras sí, por ejemplo en la NICE sí que pone que se haga, y hay poca evidencia en la estenosis de canal y en la lumbar específica, pero muchas veces pues también se realiza. En cuanto al dolor miofascial, como os decía, hay que tenerlo en cuenta porque es un dolor regional, es multifactorial, pero hay muchos factores biomecánicos que influyen en este tipo de dolor, y los síndromes miofasciales que aparecen más en pacientes con dolor lumbar son el síndrome piramidal, que seguro que suena a todos, pero también el del cuadrado lumbar y el del psoas. Muchas veces tenemos contractura, tenemos un síndrome miofascial por estos músculos, y si no lo tratamos pues vamos a estar tratando al paciente pero no solucionándole su problema, y otras veces pues estos síndromes miofasciales pues se combinan con los otros problemas que tiene el paciente. Para el tratamiento de los síndromes miofasciales se necesita que el paciente colabore, es decir, que a veces pues, en cantidad de ocasiones hay que eliminar los factores desencadenantes, por ejemplo, pues, pacientes con determinados trabajos, que es lo que les está produciendo ese síndrome miofascial. Si eso no se corrige, pues van a volver a tener el dolor. Tratamiento rehabilitador va a ser necesario, y luego nosotros lo que podemos hacer es un tratamiento farmacológico e infiltrar estos músculos, y pues muchas veces pues conseguimos un buen alivio del dolor. Pues uno de los síndromes miofasciales más comunes es el síndrome piramidal. Este músculo va desde el sacro al trocánter mayor del fémur, da un dolor que es a nivel de la nalga, irradiado por la extremidad inferior, siempre también hasta la rodilla, aunque a veces, como este músculo tiene vientres, el ciático pasa por el medio en muchas ocasiones, y si hay contractura del músculo se va a producir un dolor que es como el del ciático. Entonces esto pues nos puede confundir un poco el dolor que nos relata el paciente con un dolor lumbar pues por una hernia. Además también por la contractura puede producir una disfunción de la articulación sacroilíaca y dar lugar a un dolor sacroilíaco, y este dolor aumenta generalmente al estar de pie o sentado, pero todavía duele más cuando el paciente hace alguna actividad. El cuadrado lumbar, pues es un músculo que se origina en las apófisis laterales del del E1 al E5, y se va también a insertar en la 12ª costilla y en la cresta ilíaca. El síndrome miofascial por el cuadrado lumbar va a dar lugar a un dolor que aumenta con la deambulación, con la bipedestación prolongada. El paciente, si tiene que estar de pie quieto, nos va a referir que tiene mucho dolor.
Y también, bueno, pues con la tos, con el estornudo, que también nos lo cuentan muchas veces, que el dolor lo aumenta cuando estornuda o cuando se gira en la cama. A lo mejor te dice que duerme bien, pero que cuando se gira se despierta. Y muchas veces pues es ocasionado por un síndrome miofascial por este músculo. Es un dolor persistente, profundo, continuo y a veces intenso. Y por último, el psoas, el síndrome miofascial por el psoas, que es un músculo que consta de dos partes y se origina en la cara lateral de los discos y de los cuerpos vertebrales y se inserta aquí abajo en el trocánter menor. Entonces, bueno, pues da un dolor lumbar que puede ser unilateral o bilateral, aumenta con la bipedestación y disminuye en reposo. Se suele producir por posturas inadecuadas durante largo tiempo y a veces también cuando el paciente está sentado en asientos bajos. Por ejemplo, pues es muy frecuente que te digan que en el coche que tienen que sentarse que es muy bajo el asiento y que les da mucho dolor. Pues muchas veces es por contractura de este músculo. Y además también es muy frecuente en pacientes que tienen artrodesis. Y bueno, pues simplemente comentar que el piriforme, acordarse que se puede producir por irritación del ciático, una pseudociatalgia, el cuadrado lumbar, que es la causa más frecuente de lumbalgia, y el psoas, que bueno, pues que es frecuente en pacientes que tienen artrodesis. Y bueno, estas imágenes simplemente pues son para mostrar que solemos hacer unas infiltraciones miofasciales que se pueden hacer en la consulta y que, bueno, pues se hacen ecoguiadas. Antes se hacían con rayos, pero ahora, bueno, pues esto nos ha facilitado mucho el tratamiento de todas estas patologías. Y bueno, pues ahí tenemos otros. Otra de las técnicas que se hacen en las unidades de dolor es la terapia intradiscal, que es la discolisis, que es la inyección en el interior del disco de un material que lo afecte, o el uso de corriente o el uso de temperatura, de alta temperatura, para producir una reducción del volumen del material discal y tratar así pues una protrusión o una hernia discal sintomática. ¿Qué indicaciones tiene? Bueno, pues el dolor discogénico y radicular de más de 6 semanas de evolución que no responde al tratamiento conservador. Cuando la imagen radiológica es compatible, por TAC o por resonancia, hernias pequeñas y medianas, el disco dañado debe conservar al menos el 50% de su altura normal y el paciente, bueno, pues con indicación quirúrgica, pero que no desea ser intervenido, salvo que sea una intervención urgente o bueno, mientras está pendiente de intervención. ¿Cuál sería el paciente ideal para esta técnica? Bueno, pues un paciente joven con un debut reciente, una discopatía de un solo nivel, una hernia contenida pequeña o mediana, predominio de componente radicular, que no tenga cuadro facetario, de síndrome facetario y que no responda al tratamiento conservador. Y lo que se utiliza para esta técnica, bueno, como veis aquí, lo que hay que hacer es entrar en el disco y las nucleólisis puede ser química o mecánica descompresiva. La química se hace con ozono o con etanol gelificado y las mecánicas descompresivas con láser o con luz de plasma. Otra de las técnicas que realizamos con frecuencia en las unidades de dolor pues es la radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Bueno, pues es un sistema que tiene un generador que emite una corriente alterna que se conduce a través de una sonda que llega a una aguja. Esa aguja está aislada salvo en la punta, de 5 o 10 milímetros. Esa corriente lo que hace es concentrarse en esa parte en la que la aguja no está aislada y lo que va a hacer es producir unas vibraciones en las moléculas de los tejidos a los que está pegado la punta de la aguja y estos van a funcionar como una resistencia, eleva la temperatura y produce la lesión. Esta técnica, bueno, pues la utilizamos para el síndrome facetario, también se puede hacer para el dolor discogénico y para el dolor radicular lumbar. Para el síndrome facetario lo que hacemos es una radiofrecuencia del ramo medial lumbar, ese ramo que habíamos visto que iba a las facetas. ¿Cuándo lo haremos? Bueno, pues cuando el tratamiento
farmacológico no va bien, como hemos visto, cuando es un síndrome facetario persistente, a veces en el síndrome poslaminectomía, que no hay otra causa, y muchas veces pues, lo que es un síndrome facetario, lo que tiene el paciente, cuando la fuente principal del dolor viene de este ramo posterior y bueno, un dolor moderado a severo. Bueno, aquí no sé si lo veis, pero bueno, aquí lo que hacemos es ir por escopia, también se puede hacer con ecografía, pero bueno, yo de momento con escopia, y lo que hacemos es buscar, es que no traje una imagen, bueno, buscar el lugar por donde pasaría en la faceta este ramo posterior, y ir ahí, se hace una estimulación, este es un aparato de radiofrecuencia, se hace una estimulación sensitiva, una estimulación motora para saber que nos encontramos en la parte sensitiva, y lo que hacemos ahí es una lesión a alta temperatura, una lesión del nervio. También hacemos radiofrecuencia de raíces lumbosacras por vía epidural. Se hace radiofrecuencia pulsada, que quiere decir, bueno, pues son corrientes cortas de calor con periodos largos de silencio. De esta manera lo que hacemos es que se disperse el calor y podemos aplicar altas frecuencias, o sea, voltajes mayores, pero sin alcanzar las temperaturas tan altas que se hace con la radiofrecuencia convencional, porque se podrían producir pues, lesiones graves y complicaciones. Esta técnica, bueno, pues se utiliza para el dolor radicular en pacientes, por ejemplo, con estenosis de canal, para pacientes que tienen artrodesis, y bueno, pues no podríamos hacer, esta técnica se puede hacer también del ganglio de la raíz dorsal, poniendo la aguja por el agujero de conjunción, pero en estos pacientes a veces es muy dificultoso por vía transforaminal, y entonces pues lo hacemos por vía epidural, que nos resulta más fácil. También si se quieren tratar varias raíces, pues de esta manera lo vamos a ver ahora, lo que hacemos es meter un catéter por vía caudal, por el hiato sacro, y este catéter lo vamos a dirigir hacia la zona donde estará la raíz. Ahí se busca haciendo también estimulación sensitiva y motora, y lo que vamos a hacer ahí es una radiofrecuencia pulsada. También eso se quiere tratar más de 2 raíces, y si los pacientes tienen pues a lo mejor una deformidad anatómica, que resultaría complicado hacerlo pues por ejemplo por vía transforaminal. Con esta técnica, bueno, pues se vio que además es más efectiva que la vía transforaminal, y bueno, pues sería un tratamiento pues antes a lo mejor de una estimulación medular de cordones posteriores, que ya vamos a comentar después. Como decía, bueno, pues la técnica puede abordarse por vía transforaminal o caudal. Aquí veis que estamos haciendo el abordaje por vía caudal, y lo que vamos a hacer es subir este catéter y hacer ahí, en este caso estaría ahí en el lugar donde vamos a hacer la radiofrecuencia, después de comprobar que es el lugar adecuado. El dolor sacroilíaco, para no olvidarnos, pues también es otra causa importante, como decíamos, de dolor axial. El criterio diagnóstico más aceptado, aunque hay muchas maniobras para diagnosticarlo en cuanto a exploración, pues lo más efectivo son los bloqueos diagnósticos también. Y el dolor sacroiliaco, como decíamos, es ahí a nivel glúteo, en la zona de la articulación, y puede irradiar, pero también no va a bajar de la rodilla, del hueco popliteo. Para el dolor sacroilíaco también hacemos infiltraciones. En este caso, bueno, pues hacemos una infiltración para ver si realmente alivia el dolor, y pues nada, actualmente también se hace generalmente la infiltración de esta articulación con ecografía, y se puede hacer pues en la consulta. Y después, ya si es efectiva la infiltración y el paciente, bueno, continuará con dolor, pues hacemos también radiofrecuencia a este nivel. Nosotros hay varias técnicas para hacer radiofrecuencia a nivel sacroilíaco, pero bueno, nosotros utilizamos la radiofrecuencia sacroilíaca en empalizada, que lo que hacemos es una radiofrecuencia de estas ramitas, de los ramos laterales sacros y posteriores lumbares. Y bueno, pues ya por último, cuando nada de esto nos ha funcionado, el paciente sigue con dolor, y bueno, pues en algunos casos tenemos que pasar a
a otro escalón, que ya sería, bueno, pues un cuarto escalón en el tratamiento del dolor, que ya lo va a comentar mi compañero, entonces ya no os voy a decir nada más, y simplemente decir que alrededor de un 20% de los pacientes siguen siendo sintomáticos a pesar de todas las técnicas y todos los tratamientos que les damos, y que un 3% permanecen de baja laboral un año después de un episodio de dolor lumbar, como seguro que, bueno, pues por lo menos todos los médicos de familia seguro que tienen pacientes con estos casos. Y bueno, pues esto es todo. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Freire, ya gracias por la presentación, Luz. Desde luego, pues es un placer estar aquí en Ourense, un día tan bonito además, no nos ha costado nada trasladarnos desde La Coruña. Es un placer estar aquí en la Academia Médico-Quirúrgica, gracias a Sonia, porque nos ha tenido en cuenta como compañeros en Coruña. Y bueno, Rocío, amigos, como decía la doctora Luz Cánovas, aparte de aprender, nos lo pasamos muy bien, y además que la verdad es que es un gusto poder intercambiar información, porque todos estamos para aprender, no para dar lecciones magistrales ni nada. Creo que todos tenemos un nivel así de tranquilidad, humildad, y recibimos encantados pues cualquier tipo de crítica y cualquier tipo de aprendizaje, porque la idea es progresar, no estar entorpeciéndonos unos a los otros. Disculpadme porque tengo un trancazo y la garganta me puede jugar una mala pasada, pero bueno, vamos a pensar que no. Bueno, continuamos con la presentación. Realmente yo lo que voy a intentar es hablar de la cirugía fallida de espalda. Vamos a intentar abordar todos estos apartados, ir tratando este tema. El síndrome de la cirugía fallida de espalda lo vais a ver escrito como FBSS, Felix-Bach Syndrome, Surge Syndrome. Vale, realmente pues todo lo que ya ha comentado la doctora de la Iglesia, pues yo voy a estar un poco entremetiéndome, ¿no?, los conceptos que vamos a ir viendo poco a poco. Me gustaría daros un par de definiciones. Intentaré acompañar con algunas imágenes para que veáis de lo que estamos hablando, y la verdad es que este tema da para horas y horas y horas, y sería imposible tratarlo con detenimiento en 20 minutos o en el tiempo que vamos a hablar. Entonces intentaré no ser muy pesado y que queden algunos conceptos lo más claros, y al final pongo un par de vídeos a ver si nos funcionan y nos quedarán un poquito más claros los conceptos de lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea es que, bueno, primero es un desafío para el anestesiólogo. Bueno, yo tacharía de anestesiólogo, sino cualquier persona que se dedique al tratamiento del dolor, que específicamente a lo mejor estamos en las unidades del dolor, y que no solo tienen que ser anestesiólogos, puede ser cualquier otro compañero de otra especialidad, como decía la doctora de la Iglesia, y que realmente pues interesa este tema, y todos podemos abarcarlo, afrontarlo con más o menos habilidad en las técnicas o autorización para hacerlas, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a tener es un cuadro de lumbalgia que va a tener más o menos componente radicular, que iremos viendo en las próximas diapositivas. Veis como aquí se ve como un magma fibrótico con sus hernias que no sé si están corregidas o no. Bueno, nos vale un poco para ir introduciendo las imágenes de lo que queremos. Fijaros estos tornillos en esta diapositiva, la imagen, o sea, lo agresivo que puede ser pues este tipo de cirugía, ¿no?, a dónde pueden llegar esos tornillos que muchas veces se desplazan y pueden llegar a acarrear pues más patología o realmente desencadenar una reacción biológica lógica, que es hacer una cicatriz, pero esa cicatriz no la podemos controlar, no sabemos a dónde nos va a ir. Tenemos que darnos claro que puede ser un dolor de espalda, que puede tener una radiculopatía asociada a una u otra extremidad. Vamos a ver luego un trabajo que me parece muy curioso, las conclusiones, y veréis que no siempre porque uno tenga fibrosis va a tener que tener un síndrome de cirugía fallida de espalda, que generalmente va a tener, bueno, o una combinación de ambos, ¿vale? Que generalmente va a ser un dolor de características neuropáticas, pero con todas las patologías que nos acaba de contar la doctora de la Iglesia, tenemos que tener en cuenta que uno sí puede estar operado de la espalda por un motivo concreto, pero no deja de haber estructuras anatómicas alrededor que pueden estar implicadas en cualquier momento, articulaciones facetarias, las sacroiliacas, un síndrome miofascial, y que no solo uno, porque lo hayan operado de la espalda, ya queda etiquetado ahí para toda la vida, dolor neuropático y siempre lo mismo, ¿vale? Tenemos que abrir un poco la cabeza, porque un síndrome de cirugía fallida de espalda puede venir puntualmente pues, por una afectación facetaria, ¿vale? Entonces eso sí que lo tenemos que tener claro. Es una verdadera epidemia lo que tenemos. Cada vez que se opera un paciente, pues entramos en un círculo vicioso que bien puede reaparecer la patología o hay que reintervenirlo por algún motivo,
y entramos en un círculo vicioso con altísimos costes para la sociedad en lo que se refiere a gastos médicos, a las alteraciones sociolaborales y, por supuesto, con sufrimiento en cuanto al dolor de tanto el paciente como de todo su entorno alrededor. Vale, según la IASP, tenemos un dolor de origen desconocido que persiste y que generalmente aparece después de esta intervención quirúrgica de la espalda que se haya realizado, que inicialmente está prevista para quitar ese dolor. Luego vamos a ver una serie de factores que veis que tenemos en cuenta para evaluarlo cuando nos llega el paciente a la consulta, y que generalmente va a tener un dolor neuropático que va a ser causado por una lesión. En principio tenemos una cirugía de por medio que puede ser la que justifique que pudiera haber algún tipo de lesión, o no, simplemente el hecho de una cicatriz que englobe una raíz que luego nos pueda estar dando este dolor neuropático y que pueda generar una disfunción del sistema somatosensorial, ¿de acuerdo? En realidad es como una pequeña subentidad, o sea, como un dolor crónico lumbar dentro de lo que nos acaba de explicar la doctora de la Iglesia, ¿vale? También dolor crónico de la espalda, que puede ser a nivel cervical o a nivel dorsal. Desde un punto de vista epidemiológico ya se dieron unos datos, pero bueno, fijaros, en nuestro entorno económico, podríamos pensar Europa y países similares al nuestro, entre 50 y 160 por 100.000 habitantes de casos vamos a tener al año, ¿de acuerdo? Solo en España, considerando estas cifras, vamos a estar hablando de 40.000 nuevos casos al año. ¿De acuerdo? Esto es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Cuando revisamos las literaturas hay cifras que van desde un 5 a un 65%. Es complicadísimo atenerse a con qué me quedo, qué leo, qué es bueno para mí o qué considero los buenos o los malos. Cierto es que todos más o menos caen entre un 15 y un 20%, ¿vale?, de reintervenciones, hágase el tipo de cirugía que se haga por la espalda, sea más o menos agresiva. Luego pueden haber una serie de factores, una serie de circunstancias que vamos a ver a continuación, que son las que nos van a centrar un poquito cuál es la etiología, o qué falló o qué no falló. Lo cierto es que nos vamos a encontrar con un paciente en el que se ha descartado la opción quirúrgica porque ya esté intervenido 1, 2, 3, 4 veces, ¿vale?, que realmente está buscando algunas alternativas terapéuticas porque ya no tiene manera de quitarse ese dolor y ya tiene esta clínica, tiene su dolor lumbar, tiene su irradiación, tiene su dolor neuropático y seguimos con la misma, no controlamos, ¿vale? Y entonces tenemos que estar pensando a ver cómo lo podemos atender, no solo operarlo, sino qué alternativas o farmacológicas o paliativas o qué podemos hacerlo. Bueno, aquí os traigo un trabajo que la doctora Concha Pérez inició en el 2004, es un estudio multicéntrico en el que ya anticipó una serie de datos, ¿no? Está un poco resumido, que analizan los datos previos de estos pacientes que luego os van a seguir durante un tiempo, ¿vale?, y en los que concluyen ya en análisis previos, que es que me pareció interesante traerlo. Gastan estos pacientes como 900, casi 1.000 euros, ¿vale?, los 3 meses antes de acceder a las unidades de tratamiento del dolor. Fisioterapia, fármacos, masajes, bueno, múltiples alternativas, ¿vale? 35% de los pacientes están de baja laboral, o sea que es socioeconómicamente esto es un impacto muy grande, y que un 40% además necesitan al menos durante 4,5 horas al día alguien que esté pendiente de ellos, que los cuide, pues para pasearlos, para ayudarles, para hacer su higiene personal, ¿vale?, con el consecuente impacto pues para familiares, cuidadores y demás, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas de que ocurra esto? Bueno, habría que pasarse detenidamente un buen rato, pero lo he intentado resumir en este cuadro, ¿vale? Puede ser que se haga una selección prematura a la hora de operar al paciente, ¿vale? A pesar de que sí tenemos una indicación correcta, no hemos utilizado a lo mejor todo el sinfín de alternativas conservadoras, bloqueos epidurales, se me puede ocurrir en este caso, pues que antes de operar a un paciente, ¿vale? Nos hemos saltado a lo mejor el paso de vamos a mandar a nuestro paciente a la unidad del dolor a ver si a lo mejor le pueden hacer algo antes de que tenga que yo operarle de una hernia discal, ¿vale? O puede ocurrir al revés, que hagamos una selección tardía, es decir, tenemos a un paciente
que ya sabemos que hay que operarle, que tiene un compromiso radicular, pero que por el funcionamiento del sistema, por lo que sea, pues pide una resonancia, vete al neurocirujano, te doy la cita, la lista de espera, pues al final tenemos una demora en la intervención, ¿vale? Esto sí puede ser un motivo. O que puede ser que hagamos una selección adecuada de los pacientes, pero que después, por lo que sea, y están descritos en bajos porcentajes, pero si están hasta un 3%, pues que el cirujano cuando interviene, pues no interviene el nivel adecuado, ¿vale? Pues en vez de operar la hernia L3 y L4, pues opera la L4 y L5, ¿vale? Esto está descrito en la literatura y puede ocurrir esto. Luego se genera fibrosis y tenemos una fibrosis en un nivel y el nivel que teníamos que operar no ha sido operado. ¿De acuerdo? Esto está descrito. Luego tenemos un doble concepto, es decir, cuando es un fracaso a corto plazo o cuando realmente ha transcurrido mucho tiempo y se trata de un nuevo proceso. Y esto hay que vincularlo con la cantidad de estructuras anatómicas que tenemos alrededor que pueden presentar en cualquier momento a lo largo de la vida del paciente pues de un cuadro totalmente distinto que no tenga nada que ver. Pero como nuestro paciente ya está operado, pues nada, lo vinculamos con el síndrome de cirugía fallida de espalda. Bueno, hay que intentar diferenciar esto o saber que está ahí y que se pueden hacer múltiples técnicas como acabamos de ver en la presentación anterior. Deberíamos de hacernos todas estas preguntas, ¿vale? Si el diagnóstico original es el correcto, si la valoración preoperatoria ha sido el adecuado, si luego, pues todo lo que hemos hablado, si el nivel que se ha intervenido es el correcto, si hubo complicaciones, si es un nuevo procedimiento, un nuevo proceso que está apareciendo. Aquí no nos vamos a parar, evidentemente, aquí en este corte de una vértebra vemos la cantidad de estructuras nerviosas que tenemos alrededor y que pueden estar afectadas, bien sea de una manera biomecánica normal, por una hernia que le ocurre a cualquier persona, o bien porque ahí en estos pedículos pongamos unos tornillos y se alteren estas estructuras neurológicas, se pueden lastimar en cualquier momento. De esta manera tenemos que tener dos cosas muy presentes. Primero, que cualquier estructura de estas que acabamos de ver se puede lesionar y por lo tanto tenemos un cuadro de dolor posible, ¿vale? Y lo segundo es que esta fibrosis postquirúrgica efectivamente puede haberla, pero no siempre da clínica, ¿de acuerdo? O sea, puede haber fibrosis, pero no tiene por qué haber clínica, entonces no le vamos a echar siempre la culpa al dolor de espalda porque veamos una fibrosis en un informe. Hay que explorar al paciente y ver cuál es el motivo. Puede ser la articulación sacroilíaca que nos esté dando la clínica y nos esté un poco engañando, un poco que no nos dejemos de llevar por esa fibrosis que estamos viendo en los informes, ¿de acuerdo? Os he traído este estudio que me ha parecido muy interesante, ¿no? Entre el que evalúa la correlación radiológica con la clínica en pacientes con fibrosis epidural. Bueno, lo importante es hacer ver cómo, si os fijáis, esta es la fila de la fibrosis y esta es la columna de la clínica. Pues vamos a tener pacientes con fibrosis en el lado derecho y que tienen clínica en el lado izquierdo. Entonces esto como que no encaja, ¿vale? Entonces lo que se está sugiriendo el estudio es que haciendo epidurografía y viendo dónde están las fibrosis y qué raíces afecta sobre todo y comparándolo con la clínica es estadísticamente significativo, como que no nos vale el hecho de que un paciente tenga fibrosis como para decir que tiene una afectación por culpa de esa fibrosis, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he traído unas fotos que forman parte de las imágenes que os quería indicar. Aquí veis como una aguja que entra en el polillato sacro y se mete pues en el espacio epidural a nivel sacro, y esto es una imagen del contraste que va fluyendo hacia arriba una vez que lo inyectamos. Lo interesante es ver cómo coge esta forma de árbol de Navidad, se llama, ¿vale? En el que se dibujan las raíces. Lo correcto sería que se dibujaran todas las raíces. De una manera indirecta, si no existiera este dibujo, sería que ahí tenemos un stop, probablemente pues alguna cicatriz que no nos deja pasar por ahí el contraste, y por lo tanto, si esto coincide con la clínica que tiene el paciente, pues lógicamente blanco en botella, ¿no? Vamos a pensar inicialmente, ¿no? Por otro lado, el hecho de utilizar la endoscopia, el hecho de meter una cámara por ahí, la doctora Luz Cánovas nos puede hablar largo y tendido de esto, que es una experta, nos permite, luego lo veremos un poquito más adelante, ver in situ pues cómo están esos tractos fibrosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, qué tupido puede estar el espacio epidural y qué implicación en la clínica puede acarrear, ¿vale? Lo que quería sacar de este estudio es que con una epiduroscopia se ve que un 83,3% de los pacientes
tuvieron un grado 3 o un grado 4 de fibrosis a nivel epidural, que si le añadimos a los que tienen grado 2, alcanzan casi un 91% de fibrosis, que se pueden ver, que las estamos viendo, o que por imagen en directa también podemos estimar que están ahí. Mientras que estudios con resonancia magnética, ¿vale?, solo detectan en algunas series un 16% de las fibrosis en estos pacientes que están intervenidos, fibrosis post-laminectomías o post-cirugía de la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente ni sea tanto ni sea tan poco, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto puede ocurrir, ¿vale? Entonces, debemos de valorarlo cuando tengamos a nuestros pacientes con la clínica. Vamos a intentar que en el vídeo se vea un poquito luego a posteriori esto. Esto es una imagen con poca fibrosis, ¿vale? Pues ahí vemos unos tractos fibróticos, pero parece que hay un buen agujero, un buen espacio en el espacio epidural. Una fibrosis grado 2, pues ya hay como unas bandaletas aquí, ya el espacio no es tan grande como en el grado 1, ya se puede ver que está como más avanzada esa fibrosis. Y en el grado 3, pues ya veis que tiene muchísimo más entramado, ya nos está empezando a costar el introducir por ahí sondas, electrodos o lo que queramos pasar, ¿vale? Y ya el grado 4, fijaros, está prácticamente tupido ahí, como que no avanza nada. Esto que antes ni lo pensábamos y ahora existe, nos da explicación muchas veces en pacientes que nosotros le queremos subir los electrodos por el espacio epidural y no sube. Entra muy bien, pero a los 2 centímetros nos encontramos con esta maraña y el electrodo choca, se va para aquí, se va para allá y no es. Entonces, claro, probablemente sean pacientes que los tengamos en esta situación. A partir de que a la altura de la década de los 90 y hacia aquí se empieza a utilizar el epiduroscopio, pues estamos viendo estas cosas y lógicamente le damos explicación a algo que podíamos suponer, pero que no veíamos y que ahora lo entendemos mejor, ¿de acuerdo? 2 definiciones. Dolor neuropático, bueno, yo me quedaría con este párrafo. Sensación, ardor, quemante. Lo último fue ayer que me dijeron como si me pasan un chicle de menta por la espalda. Esto nunca lo había escuchado, pero esto fue lo último que me hizo parecer como un dolor neuropático. Vaya, ¿no? Los pacientes se quejan lo describen con sensaciones, con frases o con expresiones muy curiosas, ¿no? Como que me inflan con un bombín, como podéis escuchar miles de esas. Por eso yo suelo poner este dibujo, porque me recuerda mucho a esa diversidad de expresiones, ¿no?, al respecto del dolor neuropático. Desde luego es una sensación dolorosa, anormal, patológica, a veces no tiene causa y está ahí, ¿no? Pero lo cierto es que los pacientes la comentan pues con este tipo de expresiones. Luego tendremos test para valorarlo, para ver si realmente es dolor neuropático o no, pero esto es una constante en la mayoría de los pacientes, ¿de acuerdo? Vamos a tirar para adelante. Y si a esto le añadimos un síndrome de cirugía facial de espalda, un paciente que se haya intervenido, por ejemplo, una post-laminectomía, vamos a ver que coincide un poco. Tenemos un predominio de dolor neuropático, muchas veces con dolor nociceptivo que se cronifica y que a nivel cerebral, pues la plasticidad cerebral acaba haciendo que se confunda y entonces es una especie de neuropático, pero mixto, ¿vale? Porque va a tener bastantes componentes y definiciones del dolor neuropático, pero a su vez, por todas las estructuras que tenemos anatómicas alrededor de la espalda, pues tiene su componente nociceptivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener siempre presente que puede haber estos 2 componentes. Bueno, ya está todo dicho, ¿vale? No solo va a ser lumbar, también puede ser irradiado. Ahí tenéis las imágenes que también la doctora de la Iglesia fue introduciendo un poco. Veis cómo vamos subiendo. Aquí tenéis las artrodesis, ¿no? Una artrodesis de la espalda operada. Aquí tenéis la aguja a nivel de hiato sacro y un electrodo que estamos subiendo, que probablemente le hayamos puesto un poquito de contraste, pues para ver cómo se nos dibuja la cirugía. Vamos a tener un dolor persistente, recurrente en la espalda, que también puede irradiarse, incluso tras cirugías previas exitosas, ¿vale? Pero que la verdad es que tenemos falta de buenos resultados y que muchos de ellos pues también tienen un cierto punto de instrumentación, como habéis visto, ¿no? Luego veremos algunas imágenes para que lo tengáis. ¿Y qué debemos de hacer? Pues valorar todas estas cosas, todos estos condicionantes. Factores implicados que nos vamos a parar un poquito con ellos: el tipo de dolor, en qué condiciones mejora el paciente,
vamos a intentar hacer un diagnóstico diferencial según la clínica que nos cuente, si a lo mejor tenemos a un paciente simulador o que está buscando una baja laboral y que quiere incrementar este tipo de lumbalgia que tenga buscando, bueno, todo esto hemos de tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque sí es verdad que hay algunos pacientes que realmente pues van buscando algo, ¿no?, administrativamente, y se exageran mucho más las condiciones clínicas. Lo que es una constante importante es el tiempo libre de síntomas después de que un paciente se haya intervenido. Si es verdad que podemos tener dolor porque estamos en un periodo lógico de que tengamos dolor, ¿vale? También sí es verdad que es una evolución natural del proceso, que hay una reacción biológica en la que hay una cicatriz y que, bueno, pues esa cicatriz se tiene que asentar y a veces asienta mal, pues englobando una raíz que después con los movimientos puede indirectamente o directamente generar tracción, o que un conglomerado de cicatriz empuje o comprima una raíz de manera que nos pueda dar clínica. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta y valorarlo en el contexto del tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, si no ha habido ningún tipo de mejoría, debemos de pensar que a lo mejor la cirugía no estaba indicada, o que a lo mejor la cirugía no ha sido adecuada. Entra en ese 3% que los propios cirujanos reconocen que a lo mejor se han equivocado de espacio, o que a lo mejor tenemos las complicaciones quirúrgicas pues razonables que hayan ocurrido y que se han presentado pronto. Luego puede ocurrir que tengamos un periodo libre de síntomas y que pasen pues días o semanas, y la primera condición que tenemos que valorar es que no haya una infección, que puede ocurrir, pues también veis, entre un 0,3 y un 3% de las ocasiones. Es la más grave y hemos de tener en cuenta que puede ocurrir. Aquí ya podemos empezar a tener cierto grado de fibrosis epidural, pero que realmente cuando va a presentarse va a ser más allá, más de meses, incluso años, ¿vale? Pueden aparecer este tipo de condicionantes. Sí que se reconoce que puede haber una recidiva de la hernia discal entre hasta un 30% de los procedimientos, ¿vale? Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta. Nos pararemos un poquito en la fibrosis epidural, y todos estos procedimientos pueden ocurrir en este estadio. Factores que van a influir, pues todos estos: el grado de sangrado durante la cirugía, que se hayan utilizado las lentinas, pues esas pequeñas, no sé, como si son algodoncitos o tal, que utilizan los cirujanos, ¿no?, cuando hay campos quirúrgicos muy microscópicos, ¿no?, pues para secarlo todo bien, para que no haya ni un hematí en el campo y que nos pueda generar complicaciones posoperatorias, que no se haya manipulado los tejidos pues traumáticamente. Bueno, todo esto va a influir y lógicamente puede influir en la aparición del dolor posoperatorio o que nos aparezca un síndrome de cirugía fallida de espalda. Lo que sí que tenemos que tener claro, después de lo que acabamos de ver, que por el simple hecho de que aparezca una cicatriz, fibrosis, no tenemos que asumir que tenemos este cuadro entre manos, ¿de acuerdo? Puede ser cicatriz, pero no tiene por qué haber la clínica, ¿vale? Entonces, ojo a la interpretación, y lo que sí que tenemos claro es que la cirugía destinada exclusivamente a la eliminación de la cicatriz, la tendencia es que sea un fracaso, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en mente, por lo menos nosotros que desgraciadamente en las unidades del dolor vemos solo los casos desgraciados. Pues claro, al que nos venga familiar decir, me voy a operar de una hernia, pues dices, ni se te ocurra. Es lo primero que se te ocurre decirles, ni se te ocurra. Primero, hazte 27 epidurales, 400 infiltraciones de no sé qué, pero lo de operarse, por Dios, lo último. Pero claro, es verdad que estamos mediatizados, ¿no? Porque vemos solo los enfermos que son pues, realmente complicados y que tienen unas clínicas muy abigarradas. Bueno, tenemos una serie de factores que en el contexto de la cirugía nos pueden decir que esto va a ir a peor o irá mejor, ¿vale? Entonces, a ver, si tenemos menos de 6 meses de alivio del dolor tras la cirugía, pues mala cosa. Si ya el cirujano cuando entró en el campo ya vio pues cicatrices y está eso mal, mala cosa. Si luego tenemos reacciones de aracnoiditis en los periodos primeros, pues también esas infecciones acabarán favoreciendo la formación de adherencias, y esto también es un factor predictivo negativo a que vaya buenos resultados. Fijaros, litigio activo, ¿de acuerdo? Una causa de dolor que a lo mejor pues no sea corregible, que si tenemos una sección, una amputación, una lesión grave de un plexo, de un nervio y tal, pues lógicamente que no se puede corregir, pues vamos a tener muy pocas posibilidades de que esto se corrija. Y después, fijaros, intervenciones quirúrgicas múltiples, ¿vale? O sea, una cirugía sobre la otra con ánimo de quitar las fibrosis y tal, mala cosa,
¿vale? Probablemente haya un 30%, un 20% que vaya bien, pero un 80% va a ir mal. Entonces, hay que pensárselo, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos comentado, que tenemos que tener la diferencia entre la no desaparición de la patología y la recidiva más adelante, que tenemos que pensar que hay muchas estructuras que pueden estar afectadas y que no solo la cicatriz que vamos a tener ahí, que probablemente no es de clínica, pueden estar implicadas, ¿vale? Hemos visto ya muchas imágenes, pero fijaros, yo creo que lo más impactante es encontrarnos pues, con estos pacientes que tienen pues, espaciadores, pues, que tienen ferramenta, ¿no? Las artrodesis estas que le ponen los traumatólogos. Aquí tenéis una zona lumbar baja, esto es una zona lumbar más alta, ya coge de 12, esto es a nivel cervical, bueno, se puede presentar en cualquier zona. Aquí tenéis una imagen de fibrosis epidural, aquí tenéis una reacción de aracnoiditis, ¿vale? Bueno, aquí fijaros, esto era una listesis de L3/4, se operó, se puso bien en su sitio, pero se fue para adelante la L5/L4, el espacio inferior, ¿vale? Una patología nueva, pues ahí está, este es el mismo paciente, no hay duda. Y bueno, aquí tenéis otra imagen de los tornillos, me parece que tiene cierto grado de escoliosis esta espalda, aunque no sé si es porque está la radiografía mal, pero bueno, veis la cantidad de tornillos. Yo recientemente, bueno, tengo un paciente en la privada que estamos pendientes de poner los electrodos y que uno de estos tornillos se aflojó y se fue intracanal. Y pues nada, tuvieron que desmontar toda la cirugía, volverlo a operar, está recién operado. Bueno, pues son cosas que pueden pasar, pero ahí está, lo cierto es que ahí está, ¿vale? Aquí tenéis un absceso epidural, todo esto puede pasar, esto es una estenosis, vale, me ha parecido curioso traeros esta imagen, ¿no? Esto es de un vivo y esto es de un muerto. Fijaros cómo se nota, ¿vale? Cómo se van hipertrofiando las facetas, la lámina como que se va metiendo hacia adentro y al final ese agujerito más o menos ovalado por donde tiene que ir la médula, pues fijaros cómo está destrechado, ¿no? Me pareció curiosa, pues que la imagen es como ciertamente similar, ¿no? Una con la otra, para que veáis el grado de estenosis de canal. Entonces, claro, estos pacientes que van por ahí los nervios, a poco movimiento que hagan, pues se van a tener comprometidas en las salidas de los agujeros de conjunción los nervios y esto le va a dar una claudicación neurógena. Esto es una pseudoartrosis, una fractura que no ha consolidado, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer para diagnosticarlo, para tenerlo claro? Bueno, primero, hacer diagnóstico diferencial. Ya no es el primer caso que viene con un aneurisma con dolor lumbar, ¿vale? Y que tenemos que tener cuidado porque lógicamente es un caso grave. Recuerdo que hace años teníamos en Ferrol a una paciente que tenía una isquemia de miembros inferiores, la llevábamos tratando mucho tiempo de dolor lumbar hasta que al final dio la cara y le acababa de hacer un bypass, ¿no? Y a partir de ahí se solucionó todo el dolor lumbar. Son cuadros que nos pueden llevar al huerto, pero muy fácilmente. Entonces, tener en cuenta que puede ocurrir eso, procesos ginecológicos, urológicos, síndromes miofasciales, todas las estructuras que tenemos alrededor nos pueden engañar y generar una lumbalgia o una lumbociatalgia o una irradiación pues que no sea típicamente de una ciatalgia, que pueden depender de cualquiera de estos síndromes clínicos. Lo que ya hemos dicho, ojo a la influencia psicológica porque puede haber hiperreacciones injustificadas, contorsiones exageradas de los pacientes que llegan porque, bueno, pues por lo que sea, porque tienen un problema familiar, un problema laboral, porque son lábiles emocionalmente, a cualquiera le puede pasar y vienen pues, exageradamente quejándose de esto. Y luego lo que tenemos que tener claro es establecer un poquito en cuanto al origen del dolor, saber de la naturaleza, ¿vale? Puede ser una compresión radicular, una inestabilidad, ir buscando un poco pues el motivo. La distribución, si es típica, si es irradiada, si se corresponde con lo que nosotros queramos entender, si tiene un origen discogénico, con lo que nos explicó la doctora de la Iglesia antes, ¿no? Un poquito el nervio, la sinovertebral de Luschka, que puede estar implicado en este dolor, y si irradia a las extremidades inferiores y nos va a generar, pues como en las estenosis de canal, una claudicación neurógena. ¿Y qué vamos a utilizar como pruebas complementarias para valorarlo? Bueno, pues desde lo más sencillo, una radiografía que nos pueda demostrar que hay ahí pues una metástasis de un cáncer, o que puede haber una listesis, o que puede haber pues un punto osteolítico de lo que sea, o un osteofito, lo que fuera. Esto es una prueba muy barata, la primera que debemos de solicitar,
y que está al alcance de todo el mundo, ¿vale? Que sospechamos un proceso reumatológico y tal, pues bueno, está bien tener pues unos marcadores de reacción inflamatoria, pues la velocidad de sedimentación, las proteínas C reactiva, la electromiografía y la electroneurografía, pues evidentemente son de gran utilidad porque nos van a orientar la existencia de las lesiones nerviosas, si son agudas, si son crónicas, y bueno, un poquito estimar el daño que tengamos en un paciente que se nos presente con estos cuadros. TAC y la resonancia, bueno, pues sin duda, el TAC nos va a dar una mejor imagen ósea, y los tejidos blandos pues los vamos a ver un poquito mejor con la resonancia magnética, ¿no? Evidentemente pues se ve muy bien esta fractura aquí veis como una fractura aplastamiento, yo creo que con claridad, sin tener que ser unos expertos radiólogos, vaya, aquí veis como hay una rectificación de la columna y aquí como está desplazado pues el disco, ¿no? Entonces bueno, todo esto es el princeps para tener un buen diagnóstico, y luego podemos utilizar los bloqueos que nosotros llamamos diagnóstico terapéuticos. A alguien le podemos hacer un bloqueo a un nivel determinado, conseguir un alivio o no conseguirlo. Lo ideal es conseguirlo, por supuesto, porque esto ya nos está orientando a qué nivel dermatómico vamos a tener la lesión. ¿Que no lo conseguimos? Pues también es información, porque a ese nivel no es donde nosotros tenemos que trabajar. Hay que verlo siempre en el sentido positivo. ¿De acuerdo? Y además que nos puede valer como tratamiento. Hay muchos pacientes que vienen, pues no sé, una cervicalgia, le haces un bloqueo epidural cervical y a lo mejor ya a la siguiente consulta han mejorado el 80%, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, pues ya hemos hecho un diagnóstico sobre una hernia cervical que tenía una paciente, que además se le irradiaba y que además hemos atinado de manera que ha mejorado considerablemente. Entonces, bueno, debemos de utilizarlos también como armas diagnósticas. En cuanto a prevención en el sentido de que debemos, o el cirujano debe de saber cuándo mejor es inhibirse de hacer una intervención, que probablemente también vaya encaminado en el sentido de que conozca qué recursos tiene a su alrededor, como por ejemplo en la unidad del dolor, al que pueda enviar a sus pacientes, que le podamos hacer algunas técnicas para que se pueda ahorrar una cirugía, ¿vale? Siempre es mejor perder un poquito de tiempo en técnicas mínimamente invasivas y que no vamos a lastimar al paciente con muy poquitas complicaciones, que meterse a una cirugía que puede tener luego consecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos unos factores premórbidos. Todo esto que va en rojo son factores que van a complicarnos los resultados, ¿vale? Pues a que alguien haya tenido un accidente en el trabajo, sobrepeso, vida sedentaria, coger pesos, empleo precario, bueno, todas estas cosas que nos parecen una tontería, pero están ahí y que sí que le afectan a los pacientes, está demostrado y hay muchos artículos al respecto de esto. Lo mismo, intraoperatorios, si tenemos a un paciente con mucha comorbilidad, si tenemos pacientes obesos, si tenemos cuadros que tengan sobre todo más ciática que lumbalgia, van a ser favorables que desfavorables. Bueno, existen una serie de factores que tenemos que tener en cuenta para a lo mejor tomar una decisión quirúrgica, ¿de acuerdo? Evidentemente, si es algo grave, urgente, que hay que hacerlo, pues no nos queda más remedio, el cirujano lógicamente tiene que ir ahí. En cuanto al tratamiento, debemos hacerlo escalonado y progresivo, todo el camino que nos ha explicado la doctora de la Iglesia, desde lo más sencillo, ir un poquito pues añadiendo fármacos, haciendo técnicas, bloqueos miofasciales, a lo mejor las acroiliacas, ver qué estructuras biomecánicamente se altera muy pronto la estabilidad de la columna, ¿vale? Muchos pacientes que tienen problemas de longitud de miembros, un medio centímetro, un centímetro, que les altera la forma de caminar, pueden influir en estos dolores y por lo tanto debemos de tenerlo en cuenta. La biomecánica, además, yo creo que está como cada vez más de moda el tener en cuenta estos posibles alteraciones y no pensar que la cicatriz que hemos visto en la resonancia es la culpable de esto, ¿de acuerdo? Tenemos múltiples algoritmos que seguir, que están además muy bien diseñados, no quiero entreteneros. Y ahora pues nos vamos a meter en la segunda parte, en la parte final del tratamiento, lo que nos quedó pendiente, pero dando unas pinceladas. Intentaré no ser pesado. La eficacia de la lisis de las adherencias epidurales, adhesiolisis, ¿vale? O epidurolisis también se llama, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un trabajo de Abejón, ya en el año, lo he puesto intencionadamente, 2017, luego tenemos uno, 2007, perdón,
que estábamos hablando de la realización de esta técnica. Creo que tengo un vídeo, a ver si sale, ¿vale? Lo que nos comenta es que utilizando esta técnica podemos aliviar en 4 semanas, es decir, un mes, casi un 80% de los pacientes, ¿de acuerdo? La sintomología baja hasta un 80%. Y además se mantiene en el tiempo, entre 6 y 12 meses, fijaros, casi un 50%, ¿vale? Entonces son técnicas que debemos de tener presentes, que son relativamente fáciles de llevar a cabo y que están basadas sobre todo más en la presión. Ahora, a ver si está el vídeo, pues es muy simple, dura muy poquito y nos puede dar idea de lo que yo os estoy contando ahora. Se basa más en el hecho de la presión al introducir los medicamentos o al abordar el espacio epidural, en el volumen que se utiliza, que no tanto en el efecto neurolítico de los fármacos que podamos utilizar o en este caso del suero hipertónico, que pretende hacer una rotura de esas lisis, digamos, ¿no? De esas fibrosis, perdón. No tenemos sonido, pero ya está funcionando. Vale, nos va a enseñar si le doy aquí a lo mejor se pone grande, ¿verdad? Vale. Bueno, ahí fijaros, la fibrosis, supuestamente sobre una raíz nerviosa, aquí vemos cómo abordamos el espacio epidural, y a través de esa aguja pues vamos a poner una guía que la vamos a intentar llevar justo, guiados por fluoroscopia, justo a donde supuestamente tenemos la fibrosis. Habremos hecho primero un depósito de contraste, perdón, estoy aquí, no os dejo ver, un poquito de contraste para ver dónde está esa raíz amputada, que tiene que coincidir con la clínica, ¿vale? Y ahí ponemos pues una mezcla de corticoides, anestésicos locales, hialuronidasa. Bueno, hay una serie de protocolos. Esta es una técnica que se utilizó mucho hace años, pero ahora digamos que la hemos perfeccionado, con el hecho de poder meter ahí una cámara con la epiduroscopia, ¿vale? Podemos ver esas fibrosis y romperlas. Bien con un balón tipo Fogarty, ya me voy adelantando al siguiente vídeo, ¿vale? O bien utilizando resonancia molecular cuántica o radiofrecuencia. ¿Veis? Supuestamente esto es un anestésico local, el suero fisiológico, el suero hipertónico, lavamos, colgamos y baja la inflamación. Ya, genial, ojalá todo fuera así, ¿no? Vale, pero un poco para que veáis la idea del vídeo. Perfecto. Y ahora lo que os acabo de comentar, la epiduroscopia nos permite ver en directo. Y por tanto, si vemos los tejidos buenos y los tejidos malos, lo que está enfermo y lo que está sano, ¿de acuerdo? Nos permite diagnosticar y además depositar, hacer acciones concretas sobre patologías concretas. Estas 4 son las que más claramente están establecidas como que se pueden beneficiar de estos tratamientos, ¿vale? La cirugía fallida, una radiculopatía concreta sobre una raíz, la estenosis de canal o el dolor lumbar crónico un poco de manera inespecífica, ¿vale? Nos permite, pues eso, ver qué grado de adherencias, qué grado de inflamación nos vamos a encontrar de una manera visual, que si lo enlazamos con aquel trabajo que hemos visto al principio, vamos a tener mucha más sensibilidad diagnóstica porque vamos a ver casi toda la fibrosis que tenga el paciente y no nos vamos a fiar tanto de la imagen de resonancia magnética que tengamos, ¿vale? Esto ya está dicho. Bueno, estos nombres raros los vamos a ver ahora en el vídeo. El vídeo tengo que salir de aquí. Vamos a ver. No tiene sonido. Ya parece que va funcionando, ¿no? No sé si esto se puede poner más... Ya está, vale. Vamos a ver un poco lo mismo, pero nos va a introducir, y la doctora que me corrija, la doctora Cánovas, que es la que tiene experiencia, porque yo sí que no tengo experiencia en esto, tengo que decirlo. Vamos a ver cómo introducimos un balón tipo Fogarty, un poco como lo hacen los cirujanos vasculares, que llevan por las venas, tiran para atrás y nos quitan los trombos, ¿vale? Entonces, pues esto es un poco parecido. Introducimos una sonda que lleva un baloncito que se hincha con suero fisiológico, lo pasamos más allá de las fibrosis que veamos, encontremos, lo hinchamos y tirando para atrás rompemos esas fibrosis, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco el artilugio, nos está diciendo que tiene un botón para ir a la derecha, para ir a la izquierda, otro en el centro para anclarlo, tiene varios puertos. Esto con el tiempo, en los últimos años, ha ido perfeccionando, se han ido añadiendo pues canales de trabajo que nos permiten inyectar fármacos, una sonda pues para tactar la dura madre y demás, o para introducir la misma fibra óptica por donde vamos a visualizar el espacio epidural. Bueno, se ha ido perfeccionando. Las primeras imágenes que
que teníamos pues fueron las que os enseñé en aquel trabajo al principio, son muy difuminadas, se ve la fibrosis pero no con nitidez, y estos dispositivos ahora cada vez nos permiten mucha mayor claridad de imágenes. Aquí veis, ya estáis viendo un poco lo que os estoy contando, ¿no? Aquí tenéis el balón como infla, se retira para atrás, y bueno, esto es lo que llaman, lo que llamamos el resaflex, una bolita metálica, ¿vale? Y esta es la que va a aplicar esa resonancia. El efecto es vaporización de los tejidos, ¿vale? Entonces, donde no lo podemos romper la fibrosis traccionando con el balón, podemos ir con esta bolita y más o menos 1 milímetro de la periferia de esta bolita podemos hacer esa vaporización de los tejidos y romper las fibrosis que nos vayamos encontrando visualmente, porque lo estamos viendo. Y una tercera alternativa es la de aplicar radiofrecuencia pulsada sobre la raíz. Lo que nos explicaba antes la autora de la Iglesia, no alcanzamos mucha más temperatura que 42 grados, de manera que no se lesionan los nervios, pero sí se interrumpe la conducción del estímulo nociceptivo, ¿vale? Es que tengo miedo de estropearlo todo. Aquí lo que nos está contando es cómo se hace, dónde lo hacemos, en el quirófano, y lo hacemos con medios asépticos, todo el material que nos estaba explicando, y aquí pues veis un poquito. Técnica de Seldinger, vamos buscando el espacio en el hiato sacro, el espacio epidural caudal, ahí nos metemos, vamos introduciendo los artilugios, los diferentes herramientas de trabajo, ¿vale? Un pelín para adelante, veis, aquí conseguimos entrar por el nivel sacro, llegar ya a nivel L5S1, aquí podemos con el mando, el joystick o como queráis llamarle, podemos ir a la derecha, ir a la izquierda, meternos, dirigir un poquito la punta de los catéteres hacia donde nosotros creamos que está la lesión y ahí empezar a trabajar. Y aquí tenéis un poco el efecto desde un punto de vista didáctico, la verdad es que yo creo que está muy bien. Vemos las fibrosis, pasamos el globo, lo hinchamos, tiramos para atrás y vemos cómo se rompe esa fibrosis. Si estas fibrosis nos generaran tracción o lo que fuera, pues realmente las estamos aliviando. Y esto sería el Resaflex, es decir, quemamos con esta tecnología, rompemos esa bandaleta que hay de fibrosis que nos puede dejar avanzar un poquito más allá y evitamos pues las tracciones y lo que nos pasaba antes en las fibrosis tipo 4, que por ahí si queremos avanzar un electrodo es absolutamente imposible, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya lo que queda es lo mismo. La zona, el rojo es el nervio que nos está llevando muchísimo dolor, ¿vale? Y ahora pues vamos a llegar aquí con la punta y hacer radiofrecuencia pulsada. Lo hacemos sobre este nervio rojo que está muy dolorido por el estímulo nociceptivo que tiene, y conseguimos interrumpir la conducción dolorosa, lo aliviamos, se vuelve amarillo y genial, somos buenísimos. ¿Veis? Bueno, ya está. Yo creo que como para enterarse en qué consiste es decir, si todo esto que hemos hecho no nos resuelve nada, entramos en las técnicas de neuromodulación. Tenemos dos principales, ¿de acuerdo? La estimulación medular, la estimulación de los cordones posteriores medulares, ¿vale? Y todavía ya más al final, cuando ya realmente ya no tenemos nada que hacer, que es los sistemas implantables, las bombas implantables, sistemas implantables de liberación de medicamentos, es lo que significa el SILM, ¿de acuerdo? Entonces, súper básico y principal es cumplir todos estos requisitos, estos criterios de selección, ¿vale? Es muy importante, no los voy a leer, por favor, irlos leyendo. Muy importante, porque ya no es la primera vez que nos encontramos que un paciente que incluso pasa un control psicológico, le implantamos los electrodos, le quitamos el dolor y de repente a los 2 o 3 meses dice: yo con esta sensación no puedo vivir, ¿vale? Y hemos invertido 25.000 euros en este paciente, ¿de acuerdo? Entonces ya no es por el coste, sino porque hay que intentar hacer pues unas buenas indicaciones. Entonces hay que ser un poco estricto, entre comillas, porque algunos de estos podemos hacerlo un poquito relativo, pero hay que intentar ser estricto en el cumplimiento de los criterios de selección, ¿de acuerdo? Lo que está claro con estas técnicas, ¿vale? Y aquí tenemos este estudio, que son coste-beneficiosas, ¿vale? O sea que aunque gastemos dinero aplicándolas y cada vez tenemos más generadores recargables y por lo tanto duran más, pues hay cada vez más trabajos que estudian la economía de la aplicación de estos dispositivos en los pacientes que tienen este tipo de síndromes, como el de la cirugía fallida de espalda, en el que
hablan de que se recupera el coste invertido de estos dispositivos a los 5,5 años y de media a los 2,1 en los pacientes en los que la terapia es lo suficientemente eficaz, con lo cual hay que tenerlos presentes. Por tanto, son coste efectivos y que se pueden utilizar bien como continuación de tratamiento o como un acompañamiento a los tratamientos que ya estemos haciendo con el paciente, ya sea psicológicos, fármacos o fisioterapeutas, rehabilitadores, que le puedan ser beneficiosos al paciente, ¿vale? Aquí os hago una anotación de los generadores recargables que sí realmente son un avance, porque es que cambiar un dispositivo esto es muy caro y si podemos conseguir que dure mucho más tiempo del que están durando, pues es que es lo que ha conseguido la industria y por lo tanto mucho mejor. Lo que vamos a hacer es introducir por el espacio epidural pues estos cables, estos electrodos que los vamos a subir y que dermatómicamente vamos a buscar parestesias en los lugares donde los pacientes tienen dolor y que esa parestesia le alivie en el territorio de donde ellos se quejan, conectarlo a un generador y durante el tiempo que el generador funcione, pues ofrecerle este tratamiento, ¿de acuerdo? Recientemente, pues esto está saliendo al mercado, es una mejora en el software de una de las casas comerciales que cada vez nos facilitan más, pues que se puedan programar desde fuera una vez implantados estos dispositivos y que el paciente pues pueda jugar con estos 8 electrodos, cada punta de estos son 8 polos, en 2 electrodos y se pueden hacer combinaciones entre ellos intentando buscar lo perfecto para el dolor que nosotros queremos cubrir, ¿de acuerdo? Y por último, la terapia, cuando todo falla, nos vamos a los sistemas implantables de liberación de medicamentos. Que vamos a utilizar como parangón los opioides. Es un poco lo mismo, lo que vamos a utilizar es poner un catéter intratecal, el espacio intratecal, en el líquido cefalorraquídeo, de manera que conseguimos disminuir las dosis pues de 300 a 1. ¿Vale? Con lo cual nos vamos a evitar efectos secundarios, opioides que están a unas cantidades elevadísimas, 1200 miligramos de morfina al día, ¿vale? Lo vamos a llevar a unas cantidades mínimas, que administradas vía intratecal por unos sistemas súper sofisticados, estas bombas de infusión, ¿vale? Administrarán dosis micrométricas, microgramos, ¿vale? Al día, que están telemétricamente programadas y que nos van a permitir en última instancia intentar un control en estos pacientes en los que nos ha fallado todo. No solo morfina, se pueden utilizar bombas que en Coruña las utilizamos mucho con los enfermos espásticos, los lesionados medulares utilizando el baclofeno o algún otro tipo de fármacos que nosotros veamos que se puede utilizar combinaciones con anestésicos locales o alguna toxina como el ciconotide, pues que nos puede valer para el control del dolor neuropático en estos pacientes en el que hemos tenido fallos, ¿de acuerdo? Importante decir que los pacientes que mostraron una reducción en la intensidad del dolor con el consumo de opioides vía sistémica, pues serán inicialmente los mejores candidatos y que además el dolor neuropático pues tiene un mejor resultado utilizando estos fármacos vía intratecal. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, aquí veis una espalda, está en decúbito de lado el paciente, esta es la línea media y veis como el catéter sale, bueno, estas son unas gotitas de líquido cefalorraquídeo que las hemos dejado salir para que veáis un poquito que una vez que está comunicado con el catéter refluye hacia afuera, por gravedad se viene para atrás el líquido. Y estos son los artilugios telemétricos que se pueden utilizar para programarlo, ¿de acuerdo? Y ya está, muchas gracias. Simplemente, pues eso, que a veces no es todo ciencia, sino que hay que tener un poquito de cariño con los pacientes, entenderlos, escucharlos y quizás tengamos también ahí un 20% más de apoyo en nuestra intención de tratarlos. Y nada más, esto es Coruña, pero visto desde el otro lado. La doctora os enseñó desde el hospital, pues el hospital está enfrente. Muchas gracias.